Bien, vamos a dar comienzo a este curso con una clase centrada en la discusión de un fenómeno físico general que es la difusión. Y vamos a comenzar esta clase con mirando un video que está en YouTube, eh, en esta dirección. Este video parte con una imagen que muestra los humos y los vapores que salen de una fábrica. Y entonces dice que lo que vemos es que estos vapores se van desplazando y ampliándose en el espacio, y esto se debe a que estos gases están hechos por moléculas que se mueven completamente al azar, y por eso las moléculas se mueven en todas partes, viajando de una parte a otra parte. Y para ilustrar esto de mejor manera, ellos lo que van a hacer es usar bromo, que es un gas a temperatura ambiente, y que tiene color. Entonces uno puede ver cómo este gas se va desplazando debido a la difusión. Aquí tenemos el bromo que está encerrado en una probeta, está tapado por un vidrio arriba, y entonces arriba se va a poner otra probeta igual y se retira la tapa, y lo que se observa es que en el tiempo el bromo empieza a pasar lentamente hacia la parte de arriba y se demora un tiempo largo, como 30 minutos, en distribuirse homogéneamente entre ambas probetas. Ahora, ¿por qué se demora tanto? Ellos atribuyen esto a que las moléculas de bromo tienen que moverse chocando con las moléculas de oxígeno y nitrógeno que componen el aire, y por eso se desplaza lentamente. Y para testear esta hipótesis, lo que usan ahora van a medir el movimiento o la difusión del bromo en matraces que no tienen nada, están al vacío. Se abre, y esto es lo que ocurre. El proceso de difusión ahora ocurrió inmediatamente, en una fracción de segundo. Aquí se repite el mismo experimento de nuevo. Entonces, en el vacío no hay nada. Ahora, si se hace el mismo experimento, pero llenando el sistema con aire en vez de vacío, el proceso es mucho más lento. ¿Okay? O sea, el aire aquí es muy lento. O sea, el aire y no la forma del recipiente lo que define la rapidez con que esto ocurre. ¿Sí? Después de varios minutos tenemos apenas esa cantidad. Ahora, en los experimentos que vienen, se va a comparar el movimiento de dos gases distintos, de distinto tamaño. Uno es el bromo, que tiene un peso molecular de 159, y el otro es dióxido de nitrógeno, que es una molécula más pequeña y más liviana, peso molecular de 46. Y veamos qué es lo que pasa cuando se observa la difusión. Fíjense, después de un tiempo, el dióxido de nitrógeno se ha repartido homogéneamente, ya llegó al equilibrio, mientras que el bromo todavía está difundiendo. Así que lo que esto nos dice entonces es que el movimiento de la molécula más pequeña es mucho más rápido que el de la molécula más grande. Y ellos aquí hacen otros experimentos más que yo los invito a mirar por su cuenta, en que comparan la difusión de otros dos gases, uno ácido clorhídrico y otro amoníaco, y ven que pasa lo mismo, el gas más liviano difunde más rápidamente. Y terminan esto con un experimento en que ven cómo depende la difusión de la temperatura, y encuentran que la temperatura acelera el proceso de difusión. Después de ver el video podemos decir que la difusión entonces es el mecanismo que es capaz de transportar una cierta cantidad de materia de un punto a otro del espacio, y que se debe sencillamente al movimiento al azar de las moléculas. En los experimentos del video específicamente nos mostraron que la difusión depende del medio en el que ocurre. No es lo mismo que el bromo difunda en el aire a que difunda en el vacío. Es mucho más rápido en este último caso. Y entonces lo que podemos decir es que uno de los factores que influye en la velocidad de la difusión es la viscosidad del medio. Mientras más viscoso el medio en que ocurre la difusión, más lenta la difusión.
También vimos que las moléculas más pequeñas, como el dióxido de nitrógeno comparado con el bromo, difunden claramente más rápidamente. Eh, el tamaño de la molécula ciertamente influye en la rapidez de la difusión. Y otra cosa que también aparece en el video original, pero que no mostramos acá, es que la rapidez de la difusión depende de la temperatura. Mientras más rápida la difusión, mayor es la temperatura. Entonces, hay una cantidad que es el coeficiente de difusión que combina estas tres cosas para indicar experimentalmente la movilidad de una molécula a una temperatura dada en un medio dado. ¿Ok? Entonces, fíjense, este coeficiente de difusión expresa eso, que tan fácilmente se mueve la molécula bajo ciertas condiciones determinadas, condiciones que toman en cuenta la temperatura, la viscosidad. Aquí tenemos varias moléculas de interés biológico: el agua, la glucosa, el ATP y cuatro proteínas: la insulina, que es la proteína más chica, amilasa, que es una enzima, pepsina, que es una enzima proteolítica, y una típica molécula de anticuerpo. Los tamaños acá están a escala, o sea, realmente los tamaños relativos de esta molécula son aproximadamente tal como los vemos acá. Entonces, el agua tiene un coeficiente de difusión en el agua, o sea, el agua en sí misma, medido a 20 grados, de 20 por 10 elevado a menos 6 centímetros cuadrados por segundo. La glucosa, que es una molécula más grande, tiene una velocidad, un coeficiente de difusión, o sea, una facilidad de moverse, una movilidad en el agua a la misma temperatura, que es más o menos 3 veces más chica. El ATP, que es una molécula más grande, bueno, tiene un coeficiente de difusión todavía menor, la insulina aún menor, la amilasa más chico, y finalmente el anticuerpo tiene el coeficiente de difusión más pequeño. Para caracterizar la difusión vamos a definir la velocidad de difusión como el número de moles, o de moléculas si ustedes quieren, que atraviesan un área determinada por unidad de tiempo. Entonces la velocidad de difusión la vamos a medir en moles por segundo. Ahora, hay un problema con esta definición, y es que la magnitud de esta velocidad va a depender de la magnitud del área escogida. Entonces es mejor en realidad definir el flujo J como la relación o la razón velocidad partido por área, o sea, número de moles por segundo por metro cuadrado de área, ya que esta relación nos da la rapidez con la cual está ocurriendo el transporte de materia, pero independientemente del área, ya que está dividido por el área. Entonces podemos hablar de flujo unidireccional cuando nos fijamos en el flujo que lleva en una sola dirección, como acá, y cuya magnitud va a depender de la concentración de soluto, en este caso bromo, que tenemos en este lado. O también podemos hablar del flujo neto, que es el flujo que considera la diferencia entre los dos flujos. Aquí, por ejemplo, si yo considero el flujo que viene en la dirección contraria, la suma de estos dos flujos, lo llamo flujo neto. El flujo neto va a depender o refleja la diferencia de concentraciones. A mayor diferencia de concentraciones, más moléculas van a atravesar el área elegida por unidad de tiempo. Pero, para ser exactos, en realidad, el flujo no depende de la diferencia de concentración, sino que depende de una cantidad que se llama el gradiente de concentración, y expresa cómo la concentración va cambiando con la distancia entre un compartimento y otro, o más precisamente a medida que atravesamos el área que hemos escogido. El flujo entonces depende de esto, del gradiente de concentración, de cómo va cambiando la concentración con la distancia a medida que pasamos de un compartimento al otro. Y entonces podemos decir lo siguiente: el flujo neto observado va a depender de dos cosas, esencialmente. Una de ellas, el coeficiente de difusión del soluto, y la otra, el gradiente de concentración. Entonces, si combinamos estas dos cosas, llegamos a la ley de Fick, que dice lo siguiente: que el flujo es igual a el producto del coeficiente de difusión por el gradiente de concentración, con signo menos. Es decir, a mayor coeficiente de difusión, mayor flujo,
porque significa que las moléculas difunden, cada molécula difunde más rápidamente, y a mayor gradiente de concentración, mayor flujo. El signo menos expresa el hecho que el flujo ocurre en dirección opuesta a la diferencia de concentración, o al gradiente de concentración, porque el flujo ocurre en la dirección de la menor concentración, y el delta C significa concentración final menos la inicial. La concentración final, si es menos que la inicial, entonces la diferencia delta va a ser negativa, una cantidad negativa, y el flujo no puede ser negativo, porque por definición el flujo se refiere solamente a cosas reales, el número de moles o de moléculas que atraviesan el área en un cierto intervalo de tiempo dividido por el área. Así que no puede ser negativo, y de ahí el signo menos. Entonces, esta ecuación de acá describe cuantitativamente el flujo, porque contiene todos los elementos que son relevantes para describir precisamente un transporte de materia mediante flujo. Podemos decir entonces que en la difusión, primero, es un fenómeno de transporte que se debe al movimiento al azar de las moléculas. Segundo, lo podemos cuantificar mediante el flujo, que es simplemente el número de moléculas o de moles que atraviesan la unidad de área en la unidad de tiempo. Y este flujo a su vez depende de dos cosas: de gradiente de concentración, como acabamos de decir, el coeficiente de difusión, y finalmente que la difusión se puede cuantificar entonces con la ley de Fick.